Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Ojo Clínico. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de hipertensión pulmonar. Vamos a ver que esta patología es de muy baja prevalencia, pero tiene un alto índice de mortalidad. Además, es poco diagnosticado debido a que no hay signos y síntomas que nos ayuden a sospechar de ella. Por eso les invitamos a que se queden y juntos desarrollemos un buen ojo clínico. En definición, el síndrome de hipertensión pulmonar es el aumento de la presión arterial media pulmonar arriba de los 25 milímetros de mercurio o 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio. Este síndrome se presenta por lo regular en estadios avanzados de muchas enfermedades cardíacas y pulmonares, disminuyendo así el calibre de los vasos pulmonares, aumentando la resistencia vascular pulmonar y, por lo tanto, aumento del flujo retrógrado pulmonar. Su clasificación se divide en primaria o precapilar y secundaria o poscapilar. Dentro de la primaria o precapilar tenemos una menor frecuencia de esta patología, realmente no es muy común, pero su etiología puede ser desconocida. Puede ser por predisposición genética, también por mutación del gen BMPR2, y hay una exclusión diagnóstica de causas secundarias, o sea que ninguna patología la debe de estar causando. Y su presión arterial capilar debe de estar conservada, menor a 15 milímetros de mercurio. En lo contrario, la secundaria o postcapilar es de mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque realmente es una complicación de otras patologías. Y esta nos va a dar una presión capilar pulmonar aumentada. No está conservada como en el caso anterior. Las bases fisiológicas de la circulación pulmonar, como recordaremos, es que las venas cava superior e inferior recogen la sangre de la economía del cuerpo y nos las desemboca en la aurícula derecha. Posteriormente, la aurícula derecha pasa la sangre al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide y en la sístole la sangre viaja del ventrículo derecho por medio de la arteria pulmonar y la válvula pulmonar hacia la economía pulmonar como tal. Pasa hacia el pulmón y en el cual se va a dar la hematosis y el intercambio de gases. Después van a regresar por medio de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y posteriormente se va a ir al ventrículo izquierdo, a la aorta y hacia todo el cuerpo. Vamos a tener factores que regulan la hemodinamia y la presión de volumen. Vamos a tener prostaglandinas, serotonina, histamina, factores relajantes endoteliales, los cuales nos van a permitir la vasodilatación de las arterias pulmonares. Pero lo que realmente nos determina el tono vascular es la hipoxia alveolar. Vamos a tener características de esta circulación pulmonar. Vamos a ver que es un circuito de alto flujo, lo cual tiene una baja resistencia vascular que nos va a permitir la capacidad de adaptación del ventrículo derecho. O sea que si hay un aumento del gasto cardíaco, la baja resistencia nos va a permitir, se puede decir que adaptar todo ese flujo o recibir todo ese flujo para que se pueda mantener una buena oxigenación. Dentro de la fisiopatología, vamos a ver que en el síndrome de hipertensión pulmonar primario o precapilar va a haber una afección de las células musculares lisas, o sea que va a haber una lesión y disfunción endotelial, específicamente en la capa media o íntima, los cuales van a provocar una hipertrofia, disminuyendo así el lumen vascular arterial, que esto se puede empeorar por un desbalance entre los vasodilatadores y vasoconstrictores. ¿Por qué? Se ha visto o se ha comprobado que hay una disminución de la secreción de óxido nítrico, el cual es un vasodilatador, y hay un aumento de la secreción de vasoconstrictores endoteliales, unas endotelinas que nos van a dar una vasoconstricción. Esto nos va a dar un aumento de la resistencia vascular periférica y un aumento de la presión precapilar. Pero la presión capilar, como recordaremos, está conservada, está a menos de 15 milímetros de mercurio, o sea, está normal. Posteriormente tenemos una afección de la matriz extracelular. Hay una proliferación fibromuscular, una vasoconstricción, remodelación vascular y trombosis in situ. Estas cuatro características, esta y esta, se dan en este síndrome de presión precapilar o primaria. En cambio, en la secundaria hay un aumento de la presión capilar venosa. Hay una transmisión retrógrada de la arteria pulmonar de manera pasiva, lo cual nos va a dar una lesión crónica que posteriormente se puede convertir en una lesión irreversible a vasos arteriales pulmonares. También nos va a dar un aumento de la resistencia vascular periférica y
por lo tanto tenemos una hipertensión pulmonar reactiva. ¿Qué patologías nos pueden causar este tipo de hipertensión pulmonar secundaria? Va a ser principalmente la obstrucción postcapilar de diversas causas, ya sea la insuficiencia ventricular izquierda, aumento de la presión auricular izquierda o aumento de la resistencia pulmonar venosa, debido principalmente a la insuficiencia cardíaca. Como vemos, si la sangre no está circulando correctamente, si está recibiendo la aurícula izquierda y quererla pasar al ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral, si no está circulando la sangre como tal y se está quedando estancada, no se regresa como tal, porque el flujo retrógrado no es que se regrese la sangre, sino que no está avanzando y provoca, como lo vemos, un embotellamiento. Si no hay una salida, hay una retención de esta sangre. Por lo tanto, el flujo capilar pulmonar se ve afectado porque hay una, se puede decir que congestión, la cual va a afectar las estructuras que están antes de esto. Si el pulmón está recibiendo la sangre de las arterias pulmonares, aumenta la presión de la arteria pulmonar, posteriormente del ventrículo derecho y al final de la aurícula derecha. Si no se corrige, el flujo retrógrado va a quedarse en toda la economía posterior del cuerpo. Las causas obstructivas son el aumento de la resistencia vascular pulmonar, ya sea como en el EPOC o la neumopatía restrictiva. Hay obstrucción vascular pulmonar, principalmente el tromboembolismo pulmonar. Dentro del cuadro clínico vamos a ver que lo principal es la disnea en cualquiera de sus variedades, ya sea ortopnea, disnea o disnea paroxística nocturna, fatiga a pequeños esfuerzos. También tenemos el síncope y también hay un segundo ruido desdoblado o un aumento de este segundo ruido. Vamos a tener ascitis, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular y también podemos tener hepatomegalia. Hay una clasificación funcional de la hipertensión pulmonar según la OMS. En la clase 1, los pacientes con hipertensión pulmonar no tienen limitación de su actividad física, pero hay una hipertensión. Prácticamente están asintomáticos. En la segunda clase, los pacientes con hipertensión pulmonar con leve limitación de la actividad física como tal, pero en reposo no tienen ningún síntoma. En la tercera, hay pacientes con hipertensión pulmonar con limitación marcada ya de la actividad física, sin limitación en reposo. Y en la cuarta, los pacientes ya tienen incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física. En reposo pueden tener ya sea síncope, disnea o fatiga. Aunque estén en reposo, ya pueden tener incomodidades para presentar cualquier grado de actividad, ya sea pararse, caminar un poco o cualquier otra de las actividades. ¿Qué hacer? Para diagnosticarlo necesitamos una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma, pero ahorita vamos a ver la base diagnóstica. Vamos a ver que en la radiografía de tórax que vamos a encontrar una dilatación del tronco de las arterias pulmonares, un aumento del ventrículo derecho, una hipertrofia del ventrículo derecho y por lo tanto una cardiomegalia. ¿Cómo la vamos a ver? Pues obviamente con el índice cardiotorácico. Posteriormente en el electrocardiograma vamos a ver un eje desplazado hacia la derecha, una hipertrofia ventricular derecha, también en el electrocardiograma lo podemos valorar, y una sobrecarga diastólica. Vamos a ver que el ecocardiograma es la base fundamental porque no es invasivo como tal y nos permite medir por medio del Doppler la presión arterial media. Pero el cateterismo cardíaco derecho es la prueba de mayor especificidad y obviamente si hacemos el cateterismo debemos de hacer también la prueba de vasorreactividad durante el cateterismo para que nos brinde una pauta terapéutica más eficiente para el paciente. Dentro del tratamiento vamos a identificar las causas de la enfermedad y vamos a tratar esta causa, ya sea EPOC, estenosis mitral, obesidad, etc. ¿Sale? Vamos a tener oxigenoterapia, broncodilatadores y esteroides que nos permitan que haya mejor oxigenación, lo mejor que se pueda, y vamos a tener la prueba de vasorreactividad pulmonar. Si sale positiva, se debe de tratar con bloqueadores de los canales de calcio. Pero si sale negativa debemos tratar con vasodilatadores como óxido nítrico o cualquier tipo de
vasodilatadores que le sirva al paciente. Debe ser un tratamiento ya personalizado y específico, que le sirva, que nos dé mejores resultados. Pues el tratamiento ideal es el trasplante bipulmonar, excepto cuando el paciente tiene tromboembolia pulmonar. Bueno, nuestra bibliografía fue la fisiopatología como base fundamental del diagnóstico clínico y fisiopatología de la ciencia del por qué y el cómo. Nuestras redes sociales, no olviden suscribirse, espero que les haya gustado, fue un gusto volver a grabarles y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.